Todas estas deidades representaban, ustedes lo saben amigos, a la adoración del mismo Satanás. Entonces les pregunto, ¿les gustaría llamarse así? ¿Les gustaría que cada vez que se pronuncien sus nombres se les estuviesen pronunciando el nombre de alguna deidad demoníaca? No, por supuesto que no. Entonces, evidentemente, esto fue un desafío para los muchachos. Buenas tardes mis amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad aquí en Radio Reconquista. Hoy estamos comenzando unos minutos más tarde, pero igualmente compartiremos con ustedes otro de los temas que tenemos preparados para poder comprender un poco más y enseñar y vivir también lo que enseña la palabra de Dios. Buenas tardes Esteban, buenas tardes Pablo y buenas tardes Héctor, ¿cómo andan? Buenas tardes, muy bien, pastor. Buenas tardes. Contestaron a coro, bien, no les di tiempo a que contestara cada uno. El otro día hemos estado hablando acerca del libro de Daniel. Como ustedes ya saben, hemos estado estudiando el capítulo 1 del libro de Daniel. Hoy vamos a repasar algunas cosas que hemos estudiado el otro día y vamos a seguir avanzando con algunos temitas que nos quedaron del capítulo 1, que tampoco lo podemos estudiar exhaustivamente en todo sentido, porque necesitamos ir avanzando con los otros capítulos que especialmente son de profecías, especialmente el capítulo 2 que vamos a comenzar a estudiar el lunes que viene. Hoy es miércoles, así que entre hoy y el viernes vamos a seguir estudiando y poniendo en el contexto todo lo que enseña la Biblia acerca del capítulo 1 de Daniel que necesitamos nosotros comprender para poder seguir avanzando con las profecías. Ustedes recordarán que el título de esta lección, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Poderes en conflicto. Bien, poderes en conflicto. Y hemos respondido el otro día la pregunta ¿por qué este título? Y hemos respondido también que la razón de este título es porque siempre hubieron dos poderes en conflicto. Por un lado el bien y el mal, por otro lado Cristo y Satanás. También se puede mencionar como la luz y las tinieblas, la verdad y el error, la vida y la muerte. Y eso también es lo que enseña el capítulo 1 del libro de Daniel, porque inmediatamente en el capítulo 1, acuérdense que había dos ciudades en conflicto. En el versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Cuáles son entonces estas dos ciudades? Jerusalén y Babilonia. Jerusalén y Babilonia, muy bien. Ahora, ¿qué representan estas dos ciudades? ¿Se acuerdan lo que representaban estas dos ciudades? Sí, Jerusalén representaba al pueblo de Dios. Muy bien, o la capital del pueblo de Dios. O la capital del pueblo de Dios, y Babilonia la ciudad en contra del pueblo de Dios. Muy bien, una ciudad que representa a los enemigos del pueblo de Dios, es capital de la idolatría, y estas dos ciudades no solo aparecen en estos textos, sino que aparecen en otros textos que enseña la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este gran conflicto está representado por personas, está representado por animales, está representado por ciudades, está representado de varias formas. Y esto es lo que hemos estado estudiando. Ahora, el otro día también contestamos a una pregunta, ¿por qué Dios permitió que Babilonia venciera a Jerusalén en los tiempos de Daniel? Esteban, ¿te acuerdas por qué? Porque el pueblo estaba prácticamente metido, involucrado en lo que es la idolatría, se había apartado de Dios y de sus mandamientos. ¿Pero Dios acaso no le había avisado al pueblo? Le había avisado que se tendría que mantener dentro de sus mandamientos. Muy bien, pero el pueblo, como tú bien estabas mencionando, tristemente no lo hizo. Dios había enviado muchas veces muchos profetas para amonestar a su pueblo sobre sus pecados, llamándolos al arrepentimiento, pero el pueblo de Dios no quiso escuchar. Por lo tanto, como hemos visto el otro día, para ayudar a su pueblo a que se cumpliesen los propósitos de Dios, Dios entonces permite que su pueblo fuese llevado cautivo, entregándolo a Nabucodonosor. Entonces también hemos visto el otro día que por causa de esto, por causa de que los amigos de Daniel, o sea, Daniel y sus tres amigos, 4 personas, 4 jóvenes hebreos, fueron llevados cautivos a un país extraño, con una lengua extraña, con una cultura extraña, con una literatura extraña. Ellos fueron expuestos, se podría decir, a 3 desafíos. Y hemos visto el otro día 2 de esos 3 desafíos. Sí, Esteban. Pastor, solo antes de continuar, ¿solamente esos 4 jóvenes se los llevaron de la tribu del pueblo de Dios?
No, evidentemente eran muchos, porque nosotros sabemos que el rey de Babilonia lo que solía hacer no solo con Israel, con Judá, sino prácticamente con los otros países que él conquistaba, se llevaba cautivos las personas que eran parte de la nobleza o de la realeza por ser considerados los que tenían una mejor cultura, más aptos en algunas cualidades. No significa que eran los únicos aptos, pero la cuestión es que de Israel evidentemente no solo fueron llevados 4, después más adelante aparecen muchos, pero la cuestión es que a estos 4 se los menciona de una forma especial porque Dios tenía un plan especial con ellos para transmitir un mensaje no solo a Babilonia, sino al resto del mundo, y es por eso que vamos a estudiar las profecías, que especialmente Daniel transmitió a través del don que Dios le dio, que también vamos a estar estudiando hoy. Entendido, entonces. Bien, entonces, ¿cuáles eran estos 3 desafíos? Hemos visto en primer lugar que el primer desafío de ellos fue aprender las letras y las lenguas de los caldeos. Si ustedes recuerdan, en Daniel capítulo 1, versículo 3, se menciona que dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y dice lo siguiente luego, e idóneos. ¿Para qué? Para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas, o la lengua, perdón, de los caldeos. Y hemos visto el otro día que no era porque la lengua de los caldeos fuese diferente de la de los arameos, de la de los hebreos, la razón por la cual ellos tuvieron un desafío, sino que la lengua aramea, que era la lengua de Babilonia, era una lengua muy parecida, un idioma muy parecido, de alguna forma, con sus diferencias, lógicamente, al idioma hebreo. Es casi como si ustedes viesen la diferencia que existe entre el español y el portugués. Son diferentes, pero son parecidos. No significa que necesariamente sea el mismo caso de parecido. Hay algunas diferencias más, pero la cuestión es que a ellos no se les iba tanto a complicar aprender esta lengua, sino estar expuesto a lo que con esta lengua podían hacer, con este idioma. Los babilonios querían enseñarles literatura, les querían enseñar culturas que utilizaban ellos en el paganismo, que tristemente no era la voluntad de Dios que hiciesen eso. Entonces, repasando, la razón por la que estos 3 amigos de Daniel y Daniel serían expuestos a este desafío es porque, de acuerdo a la Biblia, por 3 años tenían que estar estudiando cosas totalmente, insisto, paganas, contrarias a las enseñanzas de Dios que habían recibido en Jerusalén. Por lo tanto, todas estas malas enseñanzas a las que estarían expuestos pondrían en peligro su integridad moral, se podría decir, y que era evidentemente lo que caracterizaba de alguna forma a estos 4 jóvenes hebreos, que es la razón por la que los eligió Dios también para que estuviesen en la corte del rey Nabucodonosor. ¿Se comprendió? Se comprende, Sí. O sea, es decir que ellos eran como un remanente del pueblo de Dios, porque fue mucha gente del pueblo de Dios, pero ellos se mantuvieron fiel y firme a la ley de Dios. Exactamente, no solo ellos, lógicamente, por lo que menciona la Biblia, pero la Biblia enfoca la vida de ellos para que nosotros pudiésemos aprender y conocer y entender que así como ellos se mantuvieron fieles, Dios espera que nosotros también nos mantengamos fieles. Amén. Hubo un segundo desafío, que es que ellos tenían que alimentarse, dice la Biblia, de la comida del rey, y hemos visto que no habría problemas en alimentarse de la comida de un rey. Imagínense que ustedes los llevan invitados para un país determinado y durante todo el tiempo que estén viviendo ahí, ustedes comerían la misma comida que come el presidente. Muchos estarían contentos. Bien, la cuestión es que estos 3 jóvenes no estaban contentos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la alimentación que Dios había puesto a su pueblo de forma especial, quiero aclarar que no es que Dios puso una alimentación especial para su pueblo y para los demás estaba bien que se alimentasen como quisiesen. No, Dios quería una alimentación especial para todo el mundo. Pero evidentemente los que de forma especial tenían que obedecer a Dios es los que conocían acerca de esa alimentación especial que Dios quería que tuviesen. Y Daniel y sus 3 amigos sabían que había cosas que no deberían comer. Hay carnes inmundas que se mencionan en la Biblia, que no las vamos a estudiar ahora, que no son hechas, o mejor dicho, no es que Dios las hizo para comer en sí, no son propicias para comer. Acuérdense que en el cielo Adán y Eva, mejor dicho, aquí en la tierra, pero en el Edén, que era un pedacito del cielo, Adán y Eva no estaban correteando las vacas y los chanchos y los corderos para comérselos.
Al principio Dios había dado una alimentación que claramente era vegetariana. Por causa del pecado y del diluvio más adelante, entonces Dios permite las carnes, pero así y todo, Dios había establecido qué carnes se podían comer y qué no, y el pueblo de Israel lo sabía bien. Y Daniel y sus 3 amigos de forma especial, porque como tú dijiste, Esteban, eran parte de un remanente fiel a Dios. Entonces, dice la Biblia que y siendo que además, acordémonos que nosotros, dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19, 20 y 31, voy a leer estos 3 versículos. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y más adelante el apóstol Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces hemos visto que Daniel y sus 3 amigos decidieron permanecer fieles a Dios, a pesar de que eso podía acarrearles su muerte o perder la vida, otra forma de decirlo. Entonces Daniel decidió hacerle un pedido especial al jefe de los eunucos. Le dijo: por favor, no pongas esta comida en la mesa, porque para nosotros preferimos comer otras cosas, porque no queremos ser contaminados con esta comida. Entonces dice la Biblia que el jefe de los eunucos tuvo miedo de hacer esto, porque temía que el rey Nabucodonosor lo matase por causa de no darle de comer lo que el rey quería que ellos comiesen. Entonces, la Biblia dice que Daniel le propuso al jefe de los eunucos algo, y le dijo, vamos a parafrasear todo lo que está enseñando la Biblia. Imagínense, ellos tenían que estar 3 años comiendo de ciertas cosas que ellos sabían que no tenían que comer. 3 años para empezar, 3 años en esa preparatoria, en esa universidad babilónica. Entonces, Daniel, sabiendo que este jefe de los eunucos quería ayudarlos, pero la verdad es que tenía miedo del rey, Daniel le propone algo. Mira, por 10 días no más, solamente por 10 días, danos legumbres a comer y agua de beber. Legumbres aquí está traducido, o mejor dicho, la palabra está traducida como legumbre, pero realmente hace énfasis a otro tipo de semillas también, y granos, no solo eran las legumbres que conocemos hoy. La cuestión es que era una dieta vegetariana, evidentemente. Ellos no querían probar ni el vino, ni las carnes que se le daban al rey, además porque esas carnes eran sacrificadas a los ídolos también. Entonces, este jefe de los eunucos aceptó, y dice que después de esos 10 días, en el versículo 15 del capítulo 1 dice, pareció el rostro de ellos, de Daniel y sus 3 amigos, mejor y más robusto que el rostro de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces, de esa forma, ellos dieron un testimonio de que la alimentación que Dios les había propuesto a ellos era mejor que la de estas naciones. Yo sé que seguramente tendrán preguntas, pero miren, déjenme continuar con esto porque hay algo muy importante. Fíjense que Daniel solo había pedido 10 días para probarle a su encargado que él tenía razón. Al final de los 10 días, dice la Biblia que el rostro de ellos era más saludable que el de los demás. Pero había algo importante. No solo se veían más saludables y fuertes, sino que la Biblia dice que su capacidad mental era mucho mayor que la de los que se alimentaban con la comida del rey. Dice en el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dice, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, o sea, pasados los 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y miren lo que pasó. Dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Pregunto, ¿vale la pena ser fiel a Dios? Por supuesto. Vale la pena, Y por sí. supuesto Dios bendijo a estos muchachos. Dice que a los muchachos, a los 3 amigos de Daniel, los hizo idóneos en todo tema de ciencia y letras, literaturas, etc. Todo lo que tenía que ver con letras y ciencia, estos 3 amigos eran unos genios. Daniel también, pero Daniel aparte de esto recibió el don de profecía. Eso es lo que enseña la Biblia, porque dice, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué les parece si en los minutos que nos quedan podemos hablar acerca del tercer desafío que tuvieron estos jóvenes y sus amigos cuando fueron llevados cautivos? Bien,
cuando nosotros estudiamos lo que dice la Biblia, el tercer desafío tuvo que ver con el cambio de nombres. Porque la Biblia enseña que ellos, si bien se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, el capítulo 1 menciona que sus nombres fueron cambiados por Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Y la pregunta es, ¿por qué esto sería un desafío? Bien, yo les pregunto algo. Por ejemplo, ¿sabes, Pablo, lo que significa tu nombre? No. Bien, yo lo busqué por internet y significa pequeño. Pequeño. No es que tú seas pequeño realmente, pero Pablo significa pequeño. ¿Sabe, Héctor, lo que significa tu nombre? No. Bien, tu nombre está relacionado con un verbo que significa tener o poseer. Y Esteban, ¿sabes lo que significa tu nombre? En griego sería corona, si no me equivoco. En griego es corona. Corona. Estéfanos, realmente, es guirnalda o corona de vida. Eso es lo que significa tu nombre. Mi nombre, sencillamente, lo busqué por curiosidad, para que ya que estamos aquí, mi nombre es Alejandro y significa defensor o protector. Amigos que nos escuchan, cada uno de ustedes tiene un nombre y ese nombre de una u otra forma tiene significados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos pusieron estos nombres? La respuesta inmediata sería porque, bueno, a mis padres les gustó. Eso es lo que a la mayoría diría. Hoy en día esa es la razón más lógica. Ahora, antes los nombres representaban algo más que solo el gusto de una persona. Si bien a veces estaba relacionado con el gusto, pero era algo más. La Biblia enseña que los nombres representaban características, acciones o eventos que se relacionaban por lo general con el Dios a quien la persona adoraba. Fíjense que Daniel y sus amigos eran hebreos de la tribu de Judá, de la tribu que se había de alguna forma mantenido fiel a Dios a pesar de que por su infidelidad Dios los entregó al imperio babilónico. ¿Y cuál era el Dios el Dios de los judíos? ¿Cuál era? El dios Sol. No, el Dios de El los de los judíos. judíos. Ah, el de los judíos era el Jehová. Dios de los cielos, quien creó cielos y tierra. Exacto. ¿Quién es? Jehová. Jehová. Entonces, fíjense que por esta razón sus nombres estaban relacionados con Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, Misael y Azarías, que son sus tres amigos, esos tres nombres también tenían significados con respecto a Dios. Fíjense, Ananías significa el Señor es bondadoso conmigo. Misael significa semejante a Dios. Y Azarías significa el Señor es mi ayudador. Ahora, cuando ellos fueron a Babilonia, ¿saben qué? Sus nombres fueron cambiados. La razón por la cual sus nombres fueron cambiados, la verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Yo creo que detrás de esto hay varias razones. Una razón sencillamente sería porque cuando tú conoces a una persona que tiene un nombre extraño, tú tratas de llevar ese nombre a un nombre conocido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no voy a mencionar ningún... Valdemar, por ejemplo. Valdemar. Entonces acá sería Waldemar. O vamos a ponerle otro nombre. Claro. En vez de ponerle una persona que se llame Micael. Bueno, acá sería Miguel. Entonces en algunos contextos se cambia. Pero la cuestión es que estos babilonios fueron un paso más allá, porque no utilizaron los nombres de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías y le cambiaron un poquito. No, le cambiaron casi todo. Fíjense que estos cuatro nombres exaltaban al Dios de los cielos y la tierra, a Jehová de los ejércitos. Sin embargo, el nombre que se le cambió a Daniel, o mejor dicho, el nombre que pasó a tener Daniel, era otro. A partir de ahora Daniel se llamaba Belsasar. Dice la Biblia que Daniel se llamaba Belsasar. Y ahora, ¿qué significa Belsasar? Belsasar en arameo, de alguna forma, significa Bel protege al rey. Ahora, ¿quién era Bel? Bel era otro nombre para referirse a la principal deidad babilónica, que era el dios Marduk. O sea que era otra forma de decir Marduk protege al rey. Imagínate, tenías el nombre de Dios es mi juez y ahora te ponen el nombre de Marduk protege al rey. Es terrible, Fuerte, es muy fuerte. A Ananías, por ejemplo, se le puso Sadrac. Y Sadrac significa inspiración al dios Sol. Yo estuve investigando un poco, también se podría traducir como orden de Aku. La pregunta es, ¿quién era Aku? Aku era el dios sumerio de la luna, era el dios de ellos, lunar, ¿se entiende? Así Sí. como Marduk de alguna forma estaba relacionado con el Sol, Aku estaba relacionado con la luna. También Aku realmente era una deidad femenina, y es interesante que a Misael se le pone Mesac, y Mesac significa siervo de la diosa Sheba. Y cuando uno investiga quién era Sheba, era exactamente el dios Aku, el mismo dios de la luna. Por ejemplo, a Azarías se le puso Abednego, que significa siervo de Nebo, o es una forma de representar a Nabú, que era el dios de la sabiduría. Ahora,
Todas estas deidades representaban, ustedes lo saben amigos, a la adoración del mismo Satanás. Entonces les pregunto, ¿les gustaría llamarse así? ¿Les gustaría que cada vez que se pronuncien sus nombres se les estuviesen pronunciando el nombre de alguna deidad demoníaca? No, Por supuesto que no. Entonces, evidentemente, esto fue un desafío para los muchachos, porque hasta el resto de sus vidas siempre se los llamó de una forma tal que los enemigos del pueblo de Dios, que a propósito les habían cambiado los nombres, les pusieron estas cosas para que ellos dejen de pensar cada vez que venían sus nombres a su mente en el Dios que los creó a ellos, sino que pensasen en otras deidades. Y eso es muy peligroso. Ahora, en este minuto que nos quedan, yo solo quiero hacer énfasis en algo que ya mencioné recién. Ya hablamos sobre los 3 desafíos. El primer desafío tenía que ver con estar involucrados en el aprendizaje por 3 años de la lengua y la literatura de los babilonios. El segundo desafío fue su alimentación, permanecer fieles a Dios cuidando el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y el tercer desafío tenía que ver con sus nombres, y los nombres identifican de alguna forma las características que tienen esas personas. Fíjense que algo importante que se le dio a Daniel, dice la Biblia en el versículo 17 del capítulo 1, repito, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel estaba siendo entonces, fíjense, preparado para ejercer un ministerio profético, a través del cual Daniel sería el instrumento de Dios para revelar luego al rey Nabucodonosor y al mundo entero que Dios está al control de la historia. Amigos queridos, nos estamos viendo el próximo viernes en otro programa porque se nos acaba de terminar el tiempo. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros y solicitar de forma gratuita una revista de 80 páginas a colores con un diseño realmente impresionante que los ayudará, amigos queridos, a comprender mejor estas cosas. Es una revista que estamos entregando de forma gratuita que se llama Profecías de Daniel, tiene 16 lecciones y nosotros esta semana estamos estudiando junto a ustedes la lección número 2. Pueden solicitar esta revista al 095-507-442. Recuerda que este programa está auspiciado por la red Nuevo Tiempo de Comunicación y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias, Esteban, por estar con nosotros. Gracias, Pastor, y bendiciones. Muy bien, gracias Pablo también, y gracias, Héctor. Gracias, Pastor. Que Dios los bendiga, amigos. Nos estamos viendo entonces el próximo viernes a las 15 horas en otro programa de Presentando la Verdad.